Buenas noches, somos el grupo 8 y expondremos sobre la teoría de Copérnico y el barroco. Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco que formuló la teoría heliocéntrica, la cual consistió en un modelo astronómico donde la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol. Esta teoría, sin embargo, requería complicados mecanismos para la explicación de los movimientos de los planetas, debido a la perfección de la esfera. Es por esto que Copérnico decide publicar un resumen en manuscrito en 1543, considerada como una de las teorías más importantes de la ciencia occidental, pues esta se refutó a la visión geocentrista, que era la forma aceptada globalmente antropocéntrica de entender el mundo. A partir de aquí, la teoría heliocéntrica comenzó a expandirse y rápidamente surgieron también sus detractores, siendo los teólogos protestantes los primeros aduciendo causas bíblicas. En 1616, la Iglesia Católica colocó su trabajo en la lista de libros prohibidos. Esta obra sirvió de base, más tarde, para que Galileo, Brahe y Kepler colocaran los cimientos de la astronomía moderna. La teoría heliocentrista copernicana, según la cual el Sol es el centro del universo y es la Tierra la cual gira alrededor de él, cambió totalmente la posición señalada al hombre en el universo por la providencia. Este cambio no solo significaba que el mundo dejaba de girar alrededor de la Tierra y de los hombres, sino que estos ya no poseían ningún centro. A partir de este momento, nace la concepción del universo como infinito, pero a su vez unitario, en el cual existe un sistema de mutuas influencias que lo mantienen conectado a través de continuidad y organización. Es así como se hace evidente que ya no hay una necesidad teológica, sino más bien científica, en la cual, en lugar de la antigua visión antropocéntrica, entra la conciencia cósmica, una nueva visión del mundo que encuentra sus bases en la ciencia natural. Este cambio tiene una fuerte repercusión en la mentalidad del ser humano como sistema social. Al realizarse modelos planetarios anteriores y observar que existen fenómenos que no se adecúan a las leyes a priori, se creaban más de ellas para justificar la existencia de dichos fenómenos. La teoría del heliocentrismo, siendo el primer modelo que niega y contradice lo anterior estipulado, se convierte no solo en la nueva verdad universal, sino en la clara demostración de la posibilidad de equivocación. Es esta admisión del error, contemplado igual en la teoría, donde nace el método científico ahora tradicional, donde la experiencia confirma a la hipótesis y no lo contrario. El hombre se concibe errado y acude a la naturaleza y la razón práctica por respuestas. El descubrimiento de Copérnico provocó en el imaginario colectivo un cambio completo de la mentalidad a inicios del siglo XV. El giro copernicano deriva en la pérdida del centro para la humanidad, convirtiéndola en parte del universo como iguales con la naturaleza, lo que le permite a futuro una comprensión de esta, un sentimiento de superioridad respecto al dominio de las leyes de la nueva ciencia, de métodos inductivos que admite errores y modificaciones. Si bien el hombre pasó a verse como un factor pequeño, a la vez adquirió un sentimiento de confianza en sí mismo y de orgullo, cuya fuente fue la conciencia de comprender el universo, el poder calcular sus leyes y con ello el sentimiento de haber vencido la naturaleza. Como consecuencia surgió el concepto de la nueva necesidad, completamente distinta de la teológica, que redefinió el derecho del hombre a la divina misericordia y a participar en la existencia supramundana de Dios. En el mundo moderno apareció, en lugar de la antigua visión del mundo antropocéntrica, la conciencia cósmica, es decir, la concepción de una infinita interdependencia de efectos, que abarcaba en sí al hombre y la razón de la existencia de éste. Nació una renovada visión del mundo, disolviendo el pensamiento medieval, reconocía solo una fuerza divina que actuaba desde adentro. Además, en lugar del temor al juicio de Dios, aparece el estremecimiento metafísico, reflejado en la angustia y el temor de Pascal ante el silencio eterno de los espacios infinitos. La teoría de Copérnico data de 1543. El surgimiento del barroco data de alrededor de 1600. Johannes Kepler transforma el universo descriptivo de Copérnico entre 1571 y 1630.
Se genera una conciencia cósmica al cambiar nuestra conciencia a una infinita independencia de efecto. También debe cambiar el imaginario de Dios, que no está fuera del universo, sino que es inmanente al mundo. Solo reconoce a la fuerza divina que actúa desde dentro. Igualmente, la nueva doctrina panteísta, referida a la participación general y divina, equivalencia de poderes celestiales, es parte también de los pilares en los elementos preexistentes al barroco y al renacimiento, con relación hacia el ser u organismo unitario como el universo. El barroco se caracterizó por la nueva actitud del hombre ante la naturaleza. Se le considera como una categoría estética, pero también fue filosófica, científica e ideológica, manifestada en el racionalismo, empirismo, la aplicación del método científico y la razón frente a los dogmas de fe. En este sentido, la teoría heliocéntrica supuso un cambio radical en el pensamiento y posteriores manifestaciones artísticas. Todo el barroco es un constante estremecimiento del eco del infinito y la correlación del ser. Con la llegada de la teoría heliocéntrica se cambia el temor hacia el juez del universo por el estremecimiento metafísico, el asombro ante la grandeza del todo. Se tiene una reacción diferente ante lo desconocido. En el siglo siguiente, la influencia de la teoría heliocéntrica se reflejó en Johannes Kepler, quien entendió este modelo para incluir órbitas elípticas. Su trabajo se apoyó en observaciones hechas con un telescopio que fueron presentadas por Galileo Galilei. Copérnico movió el heliocentrismo de la especulación filosófica a la astronomía geométrica predictiva. El cambio de pensamiento y concepción del universo contribuyó a la transformación de la sociedad occidental de medieval en moderna. Significó una nueva consideración de la naturaleza desde un nuevo pensamiento científico, permitido por el uso de la razón humana sin sujeción al principio de autoridad. Desde el Renacimiento, el antropocentrismo humanista sustituyó el teocentrismo de la escolástica. Con el barroco se revalorizan los sentidos y la experiencia como fuente del conocimiento. Todo el arte barroco está lleno de estremecimientos, del eco de los espacios infinitos y de la correlación de todo el ser. La obra de arte pasa a ser en su totalidad un organismo unitario y vivificado de todas sus partes, símbolo del universo. Cada obra del artista posee una relación infinita e ininterrumpida, basándose en la ley del todo. En todas sus partes, la composición opera con la misma forma, el mismo espíritu, siendo las características principales bruscas diagonales, escorzos de momentánea perspectiva, efectos de luz, tenebrismo, oscuro y claro, entre otros. En su totalidad, manteniendo una expresión intensa e incontenible hacia lo ilimitado. Cada línea y trazo conduce la mirada a la lejanía. Cada forma, en movimiento, parece querer superarse a sí misma, y cada motivo se halla en un estado de tensión y de esfuerzo. La iglesia Santivo a la Sapiencia, erigida a mediados del siglo XVII, es obra del arquitecto Francisco Borromini y pertenece a la corriente arquitectónica del barroco italiano. Obra arquitectónica solventada bajo un contexto religioso de la Iglesia Católica y la familia Barberini, una de las más influyentes de Italia. La iglesia Santivo la Sapiencia mantiene una lógica y lenguaje recurrente en las obras barrocas de la época, las cuales comparten una visión de unidad en las cuales el espacio arquitectónico representa la idea de cosmos contenida mediante geometrías envolventes. La composición espacial es indivisible, ya que no está conformada mediante adición de piezas. Al contrario, el espacio se concibe como una unidad inseparable, producto de una lógica formal de trazados geométricos que definen la arquitectura. Esta lógica reguladora se mantiene coherente en la modulación de espacios en planta, elementos estructurales y la disposición y diseño de elementos internos. Por ejemplo, la cúpula es resultado de una composición simbólica y geométrica en donde la autonomía de las partes ha desaparecido. Geométrica ya que es producto de un trazado compuesto por dos triángulos equiláteros superpuestos de manera invertida y 6 circunferencias, todos elementos circunscritos o yuxtapuestos en una circunferencia mayor, formando así tramos cóncavos y convexos. Y simbólica mediante elementos simbólicos inherentes en las formas geométricas empleadas, siendo la circunferencia el símbolo de la perfección divina, el triángulo equilátero el símbolo de la Trinidad, la estrella de 6 puntos, la representación de la estrella de David, y el hexágono, el símbolo del escudo de panales de abejas de la familia Barberini. En esta obra arquitectónica se ejemplifica el carácter artístico barroco relacionado al intranquilizante pensamiento de infinitud heliocentrista, notoria no solo en el arte de los pintores holandeses barrocos, a los cuales se hace alusión en la lectura de Hauser, sino también presente en la arquitectura de la época. En conclusión, puede decirse que la teoría heliocentrista tuvo un rol fundamental en la conformación del barroco,
tanto en la transformación del pensamiento, pasando del medieval al moderno, como en las manifestaciones artísticas y arquitectónicas de este. Gracias.